Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren bien. El día de hoy les voy a compartir sobre el día del trasplante, qué pasó, cuándo pasó, porque fue un día súper inoportuno. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que han orado por mí, quienes me han mandado mensajes de apoyo, incluso esas personas que ni siquiera me conocen y que han orado por mí, pues muchas gracias, que Dios bendiga sus vidas y lo aprecio mucho realmente. Así que el día de hoy les doy la bienvenida a este vlog, pero con un riñón nuevo. Ok amigos, entonces la historia empieza así. Cuando a mí me llamaron por primera vez, yo estaba en mi trabajo. Y como al mediodía me llega una llamada del hospital y me empiezan a hacer bastantes preguntas de que cómo estoy, de que si he salido o he estado cerca de personas que tienen COVID o he estado fuera del país y así un montón de preguntas. Y por el tipo de preguntas que me hacían, yo más o menos relacionaba y tenía como una sospecha de lo que se trataba. Pero todavía no estaba segura porque no me decían nada ni me daban ninguna certeza. Ya después de responder a un montón de cosas, me dicen, ok Daisy, sabes, tenemos un riñón para ti, ¿crees que puedas venir lo más pronto posible? Y yo, sí puedo. Y en ese rato, no sé, como que entré en shock o no lo podía creer porque sentí que pasó tan rápido. No sé, es como que los 13 años que pasé luchando por esto se me hicieron tan cortitos. Y yo me acuerdo que la doctora, mientras yo hacía los papeles del trasplante para llegar a lista de espera, la doctora me decía, cuando tú acabes, ya en un mes máximo tú ya estás trasplantada. Pero yo no le creía, yo solo le decía sí, ok, qué bueno, qué chévere. Pero en realidad no le creía tanto porque en Ecuador yo estuve 2 años en lista de espera y nunca me llamaron. Y esta vez que me llamaron como a los 4 días de haber estado en lista de espera. Entonces sí fue muy inesperado porque les digo, o sea, sentí que fue demasiado rápido. Pero bueno, en fin. Como yo trabajo con mi mamá, le digo, ma, tiene un riñón para mí, tenemos que salir. Y ese rato también nosotros agarrar las cosas, dejamos todo tirado en la oficina y vuela a la casa. Mi mamá le empezó a llamar a todo el mundo, a los amigos, familia, le llamamos a mi papá también. Y yo les publiqué en Facebook que me habían llamado para un riñón. Entonces todo el mundo estaba emocionado conmigo y como justo era como 23 de diciembre, todo el mundo emocionado de que sí, de que este es tu regalo de Navidad y todos muy felices porque es lo que estábamos esperando y por lo que hemos orado. Y todos estaban alegres, todos estaban emocionados, pero menos yo. Yo estaba como en un estado de shock y como neutral ante la situación. O sea, estaba emocionada porque me habían llamado, pero no se me notaba la emoción. Si de por sí yo soy una persona, pues, que no demuestra tanto, o sea, que no es muy expresiva, esta vez lo era menos, pero no porque haya sido así, sino porque yo misma me estaba controlando. Y es irónico, porque cuando yo me imaginaba este momento, cuando yo de niña me imaginaba el día que llegara mi trasplante, yo me imaginaba pues bien contenta y alegre, y yo de que nunca lloro, me imaginaba llorando de la emoción, que feliz con mis papás y que abrazados y que por fin llegó el día, pero no, nada que ver. Yo estaba tan neutral que parecía un día cualquiera, como que nadie me llamó a decir que tenía un riñón para mí, como que nadie me dijo que necesitan ir a trasplantar. Incluso sentía como que estaba en piloto automático, solo haciendo lo que tenía que hacer, yendo al hospital, preparando mi maleta, etc. O sea, eso les digo, estaba demasiado tranquila para lo que implicaba. Pero esto tiene una explicación, esto tiene una razón de ser, un motivo detrás. Y la cosa es que yo me moría del miedo del trasplante. Me moría de miedo, siempre le tuve miedo desde el primer momento. Por todo lo que les he comentado que me han dicho los doctores, ¿no? De los riesgos que son más altos en
y por mi condición de la vejiga. Y acá ya después, cuando me decían los efectos secundarios de las medicinas, fue algo que me asustó más porque es una lista grandísima de todo lo que pueden causar las medicinas en el cuerpo, pero la que más como que me traumatizó o la que más me acuerdo es que puede ocasionar cáncer a la piel, porque la pone muy sensible y etcétera. Entonces, cuando a mí me dijeron cáncer, yo solo oí cáncer y dije, ay, no, ¿en qué me estoy metiendo? Entonces, todas estas cositas a mí me daban miedo. Y aunque yo siempre supe, pues, todo esto, nunca es como que me puse a pensar y a reflexionar de que eso va a suceder. Aunque ya me lo hayan dicho los doctores, creo que yo necesitaba como visualizarlo y decir, ok, no importa lo que suceda, tú eres valiente para afrontarlo porque Dios está contigo. Entonces yo no me senté a hacer eso. Yo simplemente dejé que los días pasaran porque la verdad yo pensaba que el trasplante, a mí me faltaban todavía como 20 años todavía de seguir esperando un riñón. Por todo el tiempo que pasó, por todas las puertas que se me cerraron, yo dije, a veces decía, a veces pensaba que ni siquiera iba a llegar. Entonces, yo pensaba eso y por eso nunca me senté a reflexionar cómo estaba emocionalmente, cómo estaba espiritualmente. Simplemente como que lo dejé para el último porque pensaba que aún tenía tiempo. Y ahora que ya llegó, estaba aterradísima. Para mí no había un buen panorama sobre lo que sería el trasplante. O sea, no había algo bueno. Yo pensaba que iban a haber muchas complicaciones, como las hubo en mi anterior cirugía en las que les conté que casi muero. Pensaba que iba a terminar en terapia intensiva con un montón de tubos y una estadía en el hospital larguísima. En fin, yo pensaba que iba a sufrir y que iba a sufrir mucho. Y a eso es lo que yo le temía. Eso es lo que a mí me daba miedo, no tanto el trasplante. Lo que a mí me daba miedo es sufrir y sentir dolor. Y estaba tan como psicoseada, tan bombardeada de estas advertencias y de todas las complicaciones que me decían, que yo conversando con una amiga, le decía, amiga, a mí me da más miedo sobrevivir que pues morir ahí en el quirófano, porque esa era una de las advertencias, una de las cosas que me decían los doctores, que toda cirugía tiene su riesgo, pero que esta más, que en mi caso más. Entonces le decía yo a mi amiga, me da más miedo salir y pasar por todo lo que pensé que iba a pasar que pues simplemente que las cosas se acaben en el quirófano, porque a la final si moría ahí él no iba a sentir dolor, no iba a sufrir, yo sabía a dónde iba. Entonces eso me daba más paz que el hecho de pensar que iba a salir a afrontar algo que pues doloroso. Y es por eso, por todo lo que les conté, que yo reaccioné de esa manera, porque estaba como tratando de mantener la calma y mantenerme tranquila, de no crearme expectativas, pero tampoco ser pesimista, es decir, no tener ese positivismo cegado en el que, ay, que todo va a estar bien y que no pienses en eso, y tampoco ser pesimista en que todo va a salir mal y que pues no va a funcionar. Entonces no quería estar ni de un lado ni del otro, así que lo único que traté fue pues de mantenerme tranquila, y lo único que yo podía decir era, Señor, que se haga tu voluntad, mi vida es tuya, sea bueno, sea malo, que pase lo que tenga que pasar, yo confío en ti. Eso es todo lo que mi mente decía, nada más. Bueno, entonces ya yo agarré mis cosas y ya nos pusimos en camino al hospital y ya me admitieron y todo, y empezaron ya a prepararme, que me dieron la bata, que los desinfectantes, y todo mi cuerpo me temblaba por dentro. Yo estaba súper nerviosa, mi corazón me latía y me sentía incómoda. Yo veía a mi alrededor, veía el hospital, veía el cuarto y yo me sentía incómoda. O sea, de por sí, cuando yo voy a un hospital, siempre me da ese escalofrío, es espeluznante para mí ir al hospital, porque es como que mi cuerpo me recuerda todo lo que ha pasado.
y me da como unos escalofríos. Pero esta vez era como que un poco más, era como que yo sentía que no tenía que estar ahí. Y quería incluso salir corriendo. Pensaba incluso si es que le podían dar mi riñón a otra persona. Pero ya después, o sea, tenía este miedo, ¿no? Pero me ponía a pensar y no podía permitir que toda mi lucha haya sido en vano, que todo lo que hice haya sido para nada. O sea, después de todo lo que pasé y todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pues no iba a tirarlo a la basura y echarme para atrás al último momento. Así que, les repito, lo único que podía hacer es decir en mi mente, orar en mi mente y decirle a Dios que me dé tranquilidad, que me dé paz. Y bueno, parte del proceso, pues ellos tienen que hacerme un montón de exámenes para ver si estoy bien, si estoy sana dentro de lo que puedo estar sana. Entre ellos es un examen de COVID e influenza. Y yo me acuerdo que para ese tiempo yo estaba con gripe. Y a mí me sorprendió que cuando yo le dije al Señor en la llamada que tenía gripe, me sorprendió que me hayan dejado ir a pesar de eso, porque para el trasplante uno no puede tener ni caries, literalmente no puede tener eso, tiene que estar papelito para poder llegar al trasplante. Así que bueno, me hicieron los exámenes de influenza y de COVID y los otros también, y eso tomaba un tiempo largo en llegar los resultados. Y como en la madrugada viene la doctora y me dice, ¿sabes qué? Pues tus exámenes están bien, el COVID salió negativo, pero la influenza salió positivo y no te podemos hacer el trasplante en estas condiciones. Pero no fue como un shock tan grande, no fue como un golpe tan grande para mí, por el mismo hecho de mantenerme neutral. O sea, no me afectó tanto. Entonces fue como que una decepción, pero pues algo que lo pude asimilar bien. Y después empecé a sentir cierto alivio. Empecé a sentir alivio de que me hayan cancelado el trasplante. Y quizás algunos digan que pues fue mi actitud la que ocasionó que se cancele el trasplante, o que fue a causa de mis pensamientos que hizo que lo ahuyentara. Pero déjenme decirles que no. No creo que sea así. Porque además de esta llamada, me volvieron a llamar 2 veces más. Y estas 2 también me cancelaron por diferentes razones. Una porque estaba muy lejos, yo vivo lejos del hospital, y para ese momento, para ese tipo de riñón, el tiempo de llegada era demasiado, así que me dijeron que no. Y para el segundo otra vez me volví a enfermar. Entonces me cancelaron más veces. Y no fue a causa de mis pensamientos ni de mi forma de reaccionar, porque aunque yo me sentía así, yo estaba dispuesta a afrontarlo con miedo y todo. Pero la forma en la que yo tomo estas cancelaciones como una forma de Dios de decirme que sí va a pasar, que no necesito esperar 20 años más para poder recibir un riñón, y que es momento de que yo pues lo acepte, ¿no? Porque Él nunca nos va a obligar a hacer algo que no queremos y que no podemos. Y en ese momento yo no quería ni podía, así que Él me dio mi tiempo para fortalecerme espiritual y mentalmente. Además que al siguiente día íbamos a salir de paseo y obviamente estábamos dispuestos a cancelarlo, que de hecho lo hicimos mientras yo estaba en la misión. Mi papá estaba cancelando todas las reservaciones y cuando me cancelaron a mí tuvimos que volver a reagendar. Pero el punto es que pude salir con mi familia, pude pasar un momento bonito con ellos, todos juntos. Incluso mis abuelitos estaban aquí, no les había visto ya hace bastante tiempo. Y si me hubieran operado, pues no hubiera tenido estos recuerdos, ¿no? Así que yo lo veo a esto como parte del proceso de preparación y de fortalecimiento que el Señor estaba haciendo conmigo. Y ahora que pues veo para atrás, puedo ver cómo Él va obrando, ¿no? Quizás en su momento las cosas no tienen sentido, pero ya después uno se da cuenta como que cada cosa va encajando, ¿no? Y todo sale bien. Yo siento que las cosas salieron a la perfección porque yo pasé bonito con mi familia y después ya tuve mi trasplante, así que yo no siento como tristeza ni remordimiento la vez que me cancelaron, porque además que les dije que no estaba lista,
pude tener este momento con mi familia. Así que pues para mí todo salió bien, porque todo esto, todo este proceso y todo este camino lo vino manejando Dios. Y bueno, el tiempo pasó, me llamaron las otras 2 veces que les dije, que también me cancelaron. Y normalmente dicen que la tercera es la vencida, pero no. En mi caso fue la 4ª vez que me llamaron y era la precisa, la efectiva, la que tenía que ser. Pero ¿se acuerdan que yo les decía que no estaba lista, que no estaba preparada para este proceso? Pues en esta 4ª tampoco estaba lista. Pero no estaba lista de una manera diferente. Porque resulta que yo estaba en plena carretera yendo al aeropuerto para irles a dejar a mis abuelitos. Las veces anteriores que me llamaron, yo podía venir a mi casa, agarrar mi maleta, llevarme la casa entera si así quería, pero esta vez no tenía nada, solo tenía mi teléfono a medio cargar. Pero esta parte quiero contarles con un poco más de detalles, porque, como les digo, cuando uno aprende a encontrarle a Dios en los pequeños detalles, puede ver cómo todo encaja y cómo Él va acomodando las piezas para que funcionen, para que al final todo salga bien. Entonces les quiero contar con más detalles esta parte. Y es que yo todo el tiempo les estaba pidiendo a mis papás que si pudiera dejarles al aeropuerto porque yo quería acompañarles a mis abuelitos. Pero como llevaba un montón de maletas, entonces no había espacio. Y yo era que por favor déjenme ir. Entonces mientras acomodaban las maletas entre mi papá y mi tío, justo quedó un espacio entre las maletas y al lado de mi mamá, al final del carro, en la parte de atrás. Y me dicen, Sabri, si queda espacio, ¿quieres venir? Y yo obviamente que quería ir, yo quería acompañarles a mis abuelitos. Así que yo estaba, no sé ni qué estaba puesta, creo que era una ropa de cualquier día. Estaba en babuchas y supuestamente regresé a ponerme zapatos más seguros y agarré unos Crocs, disque más seguros. Y como estaba haciendo frío, ni siquiera busqué una chompa mía. Agarré una chompa, la primera chompa que encontré en la sala, que era de mi mamá, y eso me puse porque según yo ya regresaba. Yo ya iba a volver a la casa. Entonces, como a unos 20 minutos, media hora de viaje, me llega la llamada del hospital. Y contesto. Y otra vez las mismas preguntas de que cómo estás, que has salido de viaje, que no sé qué. Y me dicen, pues tenemos un riñón para ti, ¿crees que puedas venir? Y le digo, sí puedo. Me dice, ok, asegúrate de que traigas tu tarjeta de identificación y tu tarjeta del seguro. Y yo, señorita, es que estoy en camino a Los Ángeles y no tengo nada conmigo. Le puedo enviar una foto de mis documentos. Y me dice, déjame llamar al hospital a preguntar. Se tardó como media hora, unos 40 minutos en llamarme, entonces yo pensé que no me iban a aceptar. Pero sí me dejaron ir. Y de ahí me preguntan, ¿en cuánto tiempo llegas? Y como les estábamos yendo a dejar a mis abuelitos al aeropuerto, papá me dice que le diga 3 horas. Y la segunda vez que a mí me habían cancelado el trasplante fue porque me tardaba 3 horas en llegar al hospital. Entonces yo dije, no puede ser, otra vez me van a cancelar. Si no era por los documentos, entonces ahora es por el tiempo. Yo así con miedo le digo, me demoro 3 horas. Y me dicen, ok, aquí te esperamos. Ya, creo que llegamos como unos 20 minutos pasadas las 3 horas. Y ya fue admisión y ya me subieron otra vez el mismo proceso. Exámenes, chequeos. Esta vez ya no tenía la influenza, no tenía COVID, los exámenes de sangre estaban bien, así que podíamos seguir ya con el trasplante, no había nada que lo impidiera ahora. Y debo admitir que el miedo nunca se fue. Yo seguía temblando por dentro, mi corazón me seguía latiendo a 1000 por hora, tenía nervios de todo lo que pueda pasar. Pero esta vez me sentía lista, no tenía esas ganas de salir corriendo como lo tenía la primera vez. Sentía que tenía fuerzas para afrontar a mi gigante. Y bueno, este era el mismo proceso que la primera vez. Y como ya todo estaba bien, ya me llevaron al preoperatorio. Y ahí vi a más doctores, entre ellos me parece que vi al anestesiólogo, creo que era el anestesiólogo, y me pregunta y me dice si estaba nerviosa. Y obviamente que estaba nerviosa. Me dice, no te preocupes, dice, es normal. Te voy a dar esta medicina para que te tranquilices. Y yo, chévere, gracias. Y yo creo que antes sí me habían dado medicinas para tranquilizarme, entonces
pero no sentía mucha diferencia. Are you feeling nervous? Yeah. Nervous? Okay, no worries. I'm gonna give you some medication to help you relax. I need some of that too. Sharing Me is too. caring. So you'll feel this in, alright, sting a little bit? Does it sting? A little bit? You'll feel this in about a minute, okay? Be very quick. Does it hurt? Y algo que a mí me gusta hacer, algo que he optado por hacer últimamente en las últimas cirugías que he tenido, es que me gusta como que recordar lo último que veo, lo último que percibo, qué es lo que puedo oír, qué está a mi alrededor, esa última cosa que alcanzo a percibir antes de perder la conciencia por la anestesia. Y yo planeaba hacer esto en esta cirugía. Pero resulta que no me acuerdo de nada. No me acuerdo ni siquiera haber salido del preoperatorio. Más o menos tengo aquí el recuerdo vago que me despedí de mis papás y de que me cambiaron de la camilla la camilla del hospital a la camilla del quirófano, pero no me acuerdo nada más. Esa medicina no solo me relajó, sino que hasta me noqueó. Bueno, ¿no? Al menos puedo entrar relajada al trasplante. Y bueno, la cirugía duró 5 horas más o menos, que son 2 horas más de lo que generalmente dura un trasplante normal, por las cuestiones de mi vejiga. Pero tanto los doctores como mi familia y yo estábamos preparados para eso, sabíamos que eso podía pasar. Como les digo, yo estaba preparada para que pase de todo, así que esas 2 horas para mí no fueron como que la gran cosa. Y un dato curioso que les cuento aquí es que el cirujano me dice que mi vejiga es del tamaño de un pulgar. Chiquitititísima. Yo no sabía eso. Yo estaba consciente de que mi vejiga era pequeña, pero no sabía que era tan pequeñita. Es por eso que me hicieron esta cirugía que les había contado antes, para poder expandirle un poco la vejiga, pero no tenía idea de que era tan pequeña. Y por eso duró más tiempo, porque el doctor como que tuvo que hacer malabares para poder encontrar mi vejiga y poder conectarle mi riñón a la vejiga. Y ya cuando todo este trabajo duro terminó, pues yo despierto en mi habitación, veo entrar a mis papás y estoy a la expectativa de ver qué es lo que me dicen. Si hubo alguna complicación, si algo salió mal, pero no me dicen nada. Solamente se acercan emocionados y sorprendidos porque al parecer todo había salido bien. Y lo importante aquí es que me pudieron poner el riñón. Porque esta era otra advertencia que me daban los doctores, que por tantas cirugías que yo he tenido, pues dentro de mí es como que hay un tejido cicatrizal muy grande, que había la posibilidad de que no me puedan poner el riñón. Pero eso solo lo iban a saber cuando ellos operaran. Y gracias a Dios se pudo poner el riñón. Yo no sé cómo estará mi panza ahí adentro. Me gustaría, la verdad, tener una idea, pero no importa la gravedad del asunto que tenga por aquí. Dios es más grande y dio la posibilidad e hizo el camino y puso al doctor indicado para que esto funcionara. Y esto me dio un gran alivio. La verdad es que fue un alivio no tener que preocuparme por hacer un esfuerzo extra por recuperarme, porque obviamente es pesado recuperarse de alguna complicación. De por sí es difícil recuperarse de una cirugía. Entonces fue un alivio saber que no tenía que pasar por todo eso. Sin embargo, todavía no me permitía como disfrutarlo completamente. Seguía como en perfil bajo, porque en mi mente repetía que esto solamente era el comienzo, ¿no? Que todavía falta tiempo, que algo todavía puede llegar a pasar. Y es que yo estaba tan enfocada, tan enfrascada y bombardeada por todo lo que me habían dicho los doctores, que me estaba olvidando de vivir el presente y
me había olvidado de que era Dios quien me estaba llevando por este camino, ¿no? Pero a medida que iba pasando los días, yo me iba sintiendo mejor, me sentía más fuerte, poco a poco el dolor ya se iba. Y cuando veía esto, sentía como que ya podía irme relajando un poquito más. E iba aceptando la idea de que, en efecto, yo estaba bien, de que mi riñón estaba bien y principalmente de que estaba funcionando bien. Solo necesité como unas 2 diálisis al inicio, pero no porque el riñón haya estado defectuoso o no haya estado o no sea bueno, sino porque pues, necesitaba su tiempo para adaptarse a mi cuerpo, para mi cuerpo adaptarse a él y como que ir despertando. Pero después de esas 2 diálisis, gracias a Dios, hasta el día de hoy, no he necesitado ni una más. Y mientras más dimensionaba esta situación y todo lo que estaba pasando, más se llenaba mi corazón de gratitud a Dios, porque todo lo que estaba pasando iba en contra de lo que todo el mundo me dijo, de lo que todos los doctores me dijeron, iba en contra de todo pronóstico. Y le daba gracias, ¿no? Gracias porque pues no solamente fue en contra de las advertencias y de lo que podía hacer según los doctores, sino que también fue en contra de mis miedos y los estaba sanando. Y me estaba haciendo ver que pues no todo en la vida es dolor y no todo en la vida es sufrimiento. Que sí, van a haber momentos duros, difíciles, de dolor, pero también hay que aprender a aceptar los momentos buenos y disfrutarlos. Y mientras vivía este momento se me venían varios versículos a la mente. Entre ellos es el versículo de Hebreos 11 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque así fue como transité todo este camino. Solamente iba por donde Dios me abría las puertas. Porque tantas veces yo me empeñé en que sí, en que quería. Y cuando se me cerraban las puertas buscaba otro camino y algo salía mal por otro lado. Entonces esta vez lo único que hice fue decirle: Señor, tú guíame y por donde tú me lleves yo voy. Y aunque tenía miedo, pues sabía que a la final algo había para mí. Yo no sabía si era bueno, si era malo, pero como su palabra mismo lo dice, que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y estaba caminando por donde Él me decía. Que sí, muchas veces tuve dudas, muchas veces me pregunté si estaba haciendo lo correcto, pero esa es la fe, ¿no? Simplemente dar el primer paso. También pensaba en Marcos 9:23, que dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y muchas veces como que ponía en duda este versículo, pero ahora lo estoy viviendo, porque las cicatrizaciones internas que les preocupaban a los doctores no fueron un impedimento para poder poner el riñón. Y a pesar de tener una micro vejiga, pudieron conectar el riñón a mi vejiga. No tuve complicaciones graves como todo el mundo lo esperaba. Sí hubo ahí una pequeña, pues un pequeño momento de dificultades, pero no fue nada grave en comparación a lo que mi cabeza pensaba, a lo que los doctores pensaban, a lo que mi familia pensaba. O sea, fue una pequeñez. Obviamente en ese momento se sintió como algo grande porque incluso habían llamado a Código Azul. No sé si vieron que eso publicó mi mamá. Habían llamado a Código Azul, pero fue porque pues yo me había puesto mal, estaba con dolor, empecé a vomitar, se me aflojó el estómago, entonces mi cuerpo había estado tratando de como que defenderse y casi me da un paro. Pero no pasó mayores, gracias a Dios, entonces salió bien. Y lo más importante es que mi riñón está sano, en buen estado y está trabajando a la perfección. Así que sí, hoy más que nunca estoy viviendo este versículo, que para el que cree todo es posible. También pensaba en Jeremías 29:11, como les digo, se me venían muchos versículos a la cabeza, pero estos son los principales que quiero compartir con ustedes. Jeremías 29:11 dice: porque sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y leer este versículo pues describe lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Porque Dios no me ha traído durante todo este camino para sufrir. Sufrí en el proceso, sí, hubo mucho dolor,
Pero ahora no es el momento de sufrir. Ahora es el momento de aceptar la bendición. Y sus planes fueron más grandes y siempre serán más grandes que los míos y que los de ustedes. Porque como les digo, yo esperaba lo peor, pero Dios me dio lo mejor. Y con esto Dios no solamente me estaba liberando de la diálisis, sino también de los miedos que me estaban rodeando. Justamente como dice aquí, darles un futuro y una esperanza. Me está dando un futuro con mi riñón y me está trayendo esperanza con el mismo riñón. Porque ya no tengo que ir a diálisis. Y esperanza porque pues estaba llegando a un punto en el que sentía que toda mi lucha estaba siendo en vano, ¿no? Porque sentía que me estaba esforzando tanto y no obtenía nada, no llegaba a nada. Entonces, en definitiva, me trajo esperanza. Así que yo simplemente estoy agradecida y contenta por todo lo que hizo, por todo lo que está haciendo. Esto es algo grande, sí, pero hay mucho más por detrás. Esto solo es un pedacito de lo que Dios ha obrado en mí, pero no tienen idea. Es mucho más porque está el equipo médico que me tocó, la bendición de tener un seguro médico que puedo contar con medicina y con insumos y que no sea esto como un gasto adicional y una carga más para mis papás. Y entonces ya para terminar con esto, con lo que les quiero dejar es que no permitan que los comentarios de los demás y que sus miedos les paralicen y les impida en ir por aquello que Cristo ya les ha prometido. En mi caso fue el trasplante. Ustedes pueden tener un propósito totalmente diferente. Quizás las estadísticas dicen que no lo van a lograr, los pronósticos dicen que no lo van a lograr, la gente no cree que lo van a lograr, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes, sabiendo que es Dios quien nos respalda. Con esto no digo que va a ser fácil ni rápido, por el contrario, yo sufrí mucho para llegar hasta aquí. Muchas puertas se me cerraron, habían cosas que no siempre salían bien y por eso varias veces dudé si es que estaba tomando el camino correcto, pero le entregué mi vida a Dios. Y si le entregamos la vida a Dios y le pedimos que guíe nuestros pasos y que nos dé sabiduría para tomar las decisiones, entonces no hay camino equivocado, porque estaremos yendo por donde Él nos va guiando. Así que si pasamos por un momento de dolor, de sufrimiento, no pensemos que es por una mala decisión o porque Dios nos ha abandonado en el proceso, sino que es parte del proceso, es parte del camino. No podemos evadirlo, es parte de la vida misma. Sino lo que hay que hacer es poder encontrar en Dios ese refugio que nos fortalece para salir adelante. Y también hay que aprender a ser pacientes, porque también cuando uno no recibe lo que quiere, cuando quiere, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros y que no escucha nuestras oraciones, pero todo el tiempo de Dios salen bien las cosas, como les hablé. Y no dejen que su pasado les impida vivir su presente. Porque sí, yo estaba muy encadenada a las cosas que me habían pasado antes, que no estaba viviendo lo que me estaba pasando ahora y no estaba aceptando la bendición que me estaba dando Dios en este momento. Así que soltemos esas cadenas, vivamos el hoy y disfrutemos o luchemos lo que sea que nos esté pasando el día de hoy. Eso es lo que les quería compartir, amigos. Una vez más, muchas gracias a todos quienes oraron por mí. Se los agradezco de verdad. Esto ha sido una gran bendición. También es un camino difícil. Los cuidados son muy extremos. Pero ahí seguimos en la lucha. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya. Y le doy gracias porque no me he sentido sola en ningún momento. Gracias también a ustedes quienes me acompañan a la distancia. Y les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Les quiero mucho.